Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yuraicy Berenice López y Fuentes, curso el noveno cuatrimestre de universidad en la Universidad Filadelfia de México. A continuación les voy a dar una breve explicación a tratar de mi tesina. El tema que estamos presentando para esta tesina no es nada menos que una reforma a las leyes estatales y federales y, por qué no decirlo, internacionales ante la problemática que los pueblos indígenas están autoestando el día de hoy en las comunidades, en los estados y en las federaciones. Principalmente nos enfocamos en nuestro México. Chiapas y, para ser más precisos, las zonas altas que estamos representando. Elegir este tema porque, como bien sabemos, a raíz de lo que pasó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional por ahí en los años de 1994, donde surgió esta problemática, donde por completo ya sabían que sus derechos estaban violentados, que se les estaba desplazando de sus tierras, que la piratería, es decir, que el Tratado de Libre Comercio les estaba quitando esa producción y supervivencia de vida con los productos típicos de la región que ellos producen. Comienza a haber esta problemática con el en ese entonces subcomandante Marcos y el obispo Samuel Ruiz. Debido a este tema, esta problemática se deriva en los acuerdos de San Andrés hasta 1999, donde la federación se obliga por completo a estipular en las leyes federales como estatales la inclusión de los pueblos indígenas, así como los derechos que se les iba a reconocer y todas aquellas atribuciones para un modo digno de vida a los cuales iban a ser acreedores. Se llevó a cabo. El artículo 2 de nuestra Constitución ostenta el día de hoy que México es una nación de origen pluricultural, sustentado principalmente en los pueblos indígenas y en lo cual les reconoce todos estos beneficios y todos estos derechos. De esto se deriva la Ley de Derechos y Cultura Indígenas para el estado de Chiapas, donde ya desglosa de manera pausada y de manera certera, punto por punto, a respetar, desde cómo se va a enjuiciar un indígena, cómo va a vivir, cómo se le va a apoyar, cómo se tiene que respetar, hasta que ciertos puntos, pero más, como bien sabemos todos, respetando los usos y costumbres que los define como una comunidad indígena desde mucho antes de la conquista de los españoles, hace ya muchos siglos. Pero aquí se nos dio una problemática, la cual va a ser de que a raíz de lo último que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas en nuestro país, en nuestro estado de Chiapas, donde los indígenas comienzan a tener esa autonomía para regirse bajo sus propias leyes en cuanto a sus usos y costumbres, pero sin respetar los acuerdos y sin respetar las legislaciones tanto estatales como federales e internacionales. ¿De qué manera lo hacen? Pues ya no están respetando y los derechos humanos que garantiza nuestra Constitución y, por supuesto, la vida misma de las personas. El día de hoy vemos en las zonas altas de Chiapas homicidios de todo tipo de clase, quemando gente, secuestrando, raptando, torturándolos, y realmente es una problemática que está ostentando contra la vida de las personas chiapanecas, mexicanas, y ahora los vulnerables vuelven o se tienden a ser las personas civiles, ya no los de origen indígena. Es por eso que se me hizo atractivo este tema, tratar de proponer a través de un profundo análisis una propuesta de ley para que se modifique el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Ley de Derechos Indígenas para el Estado de Chiapas, nuestra Constitución, la Constitución Política del Estado de Chiapas, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
Por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por qué no decirlo de manera internacional, se modifique hasta qué punto se les va a reconocer estos derechos a los pueblos indígenas, para que dejen de tomar esta autonomía como algo de que ya ellos pueden regirse sobre sus propias leyes, porque lo que nos pareció, esto me lleva a qué quiero comprobar con este tema. Pues lo que quiero comprobar es muy simple, pues los pueblos indígenas están tomando una atribución que no les corresponde al decir y colocar los enormes letreros de muchos metros cuadrados que lo conforman en las entradas de las comunidades indígenas, que es decir, que sus pueblos se rigen sobre sus usos y costumbres, y las leyes no entran ni a juzgar, ni a sentenciar, ni por supuesto a regir cómo viven ellos. Esta problemática nos lleva a preguntarnos que si ellos renuncian a las leyes tanto federales como locales para enjuiciarlos, quiere decir que están renunciando de la misma manera para la protección de la misma Constitución les está otorgando. El gobierno federal está obligado por ley, tanto como las federales y por todas las demás que dividen, como lo señala nuestra pirámide kelseniana, que viene pues desde nuestra Constitución, leyes federales, leyes locales, acuerdos, usos y costumbres y todo, tanto están el gobierno federal está obligado a este tipo de leyes, a brindarles este servicio, a apoyarlos, pero si los pueblos indígenas están renunciando a estos servicios y el gobierno federal está aceptando que ellos se rijan bajo sus usos y costumbres para su estilo de vida y, ¿por qué no?, para privatizarle la vida a las personas, de la misma manera podría desentenderse y no brindarles este apoyo. Entonces, obviamente por la cuestión de derechos humanos y la cuestión de que pues es un ámbito territorial que se tiene que respetar nuestra Constitución se tiene que aplicar a lo largo y ancho de toda nuestra República Mexicana. Entonces, se quiere ir buscando una finalidad, pues de que con esta investigación se logra dar una propuesta en la cual se estipule de una manera en qué casos puede ser procedente la renuncia a los derechos humanos, al enjuiciamiento, y en qué casos no, y cómo debe proceder el Estado para que no quebrante los derechos humanos o no sea tomado como un quebrantamiento de derechos humanos, cuando en realidad lo que está haciendo es proteger el bien jurídico tutelado, que es la vida, los objetos materiales y la paz social. Y es así como termino dar mi breve explicación hacia mi tesina. Espero y les haya gustado.